¿Cómo están, jóvenes? Una vez más, bienvenidos aquí a las clases del aula virtual de la empresa Marcos, del ciclo 2017. En esta ocasión vamos a desarrollar los problemas de la semana 7. Empezamos con el primer problema. Dice acá, ¿no? Esta figura ABC me representa un terreno que está cercado y CS, esta línea CS que vemos por acá, es una pared divisoria. Los triángulos APR y BPQ son equiláteros. La distancia de P al lado AB es 4 y CP es 11 veces PS. CP es 11 veces PS. Entonces decimos por aquí, si esto mide K, esto debe medir 11K. Entonces, nos piden hallar CS. CS vendría a ser la suma de estas dos que ven, que sería 12K. Entonces, para hallar SC, habría que hallar K. ¿Cómo hallamos K? Una manera de aprovechar que este ángulo mide 90 y esto 60 sería prolongando esta línea. ¿Por qué? Esto mide 60, esto mide 90, esto mide 30. 30. Y como aquí el ángulo mide 60, porque ese triángulo es equilátero, entonces este ángulo mide 90. ¿Está? O sea, ¿qué acabas de conseguir? Que para este triángulo esta línea viene a ser una altura. Lo cual te da la idea de que si hacemos lo mismo en el pequeño triángulo PBQ, prolongo esta línea, ya, esto mide 30, esto mide 60 y esto debe medir 90. ¿Está? Entonces, ¿qué ocurre? En el triángulo ABC esto es una altura, esta es otra altura, entonces el punto P es el ortocentro del triángulo. Triángulo ABC. P ortocentro. Entonces, como es el ortocentro, CS vendría a ser una altura. Lo que equivale a decir, si CS es una altura, ese ángulo mide 90. Lo que significa es que de P hacia esta línea, esto me representa la distancia de P hacia B. Y eso por dato es 4. O sea, en otra palabra, K es 4. Por lo tanto, SC vendría a ser 48. Listo. La clave sería la A. Ya. Siguiente problema. Según esto dice, aquí hay un romboide. Aquí hay un romboide, ABCD. El ángulo en B mide 150. Las bisectrices interiores de B y C se intersecan en el punto O. Dibujamos las bisectrices. Por acá una línea, más o menos por aquí. Por acá otra línea. Ya voy a borrar el excedente. Dice, bisectriz, este par de ángulos miden iguales. Este par de ángulos también miden iguales. Ah, que a propósito, ¿no? Como esto mide 150, 75 grados, 75 grados. Si esto mide 150, este ángulo mide 30. Porque recuerda que como son paralelas, la suma de ellos es 180. Entonces esto mide 15, esto mide 15. Ah, qué curioso, mira. 7, 5, 15, esto va a medir 90. Dice que ellas se intersecan en el punto O. Ya está. En el triángulo BOC se traza la altura OH. Trazamos la altura OH. Listo. La cual mide por dato 15.
Luego dice, halla la distancia entre el baricentro y ortocentro del triángulo BOC. A ver, recuerda, el ortocentro es la intersección de alturas. El baricentro, la intersección de las medianas. Pero cuando estamos en un triángulo rectángulo, ocurre algo curioso, ¿no? El ortocentro es el vértice del ángulo recto. ¿Ya? Ahora, si usted traza la mediana, aquí estaría el baricentro, más o menos. Esto sería el baricentro. Los cuales deben estar en la proporción de 1 a 2. Si esto mide B, esto mide 2B. Y te están pidiendo cuánto es la distancia del baricentro al ortocentro. O sea, te están pidiendo cuánto mide OG. Y eso sería 2B. ¿Cómo hallamos esto? Dices, a ver, es una mediana. Esta línea mide igual con esta otra. Y esta línea también mide igual con ellas dos. Propiedad en el triángulo rectángulo. O sea, esto mide 3B, 3B, y lo mejor de todo, al margen de que eso mida 3B o no, como estos dos miden iguales, esto mide 15. Así que este ángulo mide 30. A este triángulo ustedes lo deben reconocer. Triángulo notable 30 y 60. ¿Ya? Voy a decir esto ya para ordenar las cosas. En el triángulo BOC, OM mediano. Entonces, OM igual a MC, igual a BM. ¿Está? Y luego, triángulo, rectángulo, MHO. Notable 30 grados. Lo cual quiere decir que 3B tiene que ser igual al doble de 15. Simplificas esto, B te va a salir 10. Por lo tanto, OG, que es lo que nos piden, debe ser 20 grados. Listo. Hay algunas cosas que no he mencionado, porque no fue necesario al final, pero quizás viendo a futuro, viendo para adelante, deben recordar o deben saber esto, que cuando se tiene un triángulo rectángulo, donde este ángulo mide 15 grados, esta altura, si mide algo, la hipotenusa es 4 veces el tamaño de esa altura. Note que no lo hemos usado, pero por si acaso, para más adelante. ¿Ya? Otro detalle que también deben recordar, porque es frecuente, cuando ustedes tienen dos líneas paralelas y luego una oblicua, ella forma ángulos con esas paralelas. Si ustedes trazan bisectrices, aquí y aquí también, siempre este ángulo va a medir 90. Siempre. ¿Ya? Son cosas que, repito, se presentan con cierta frecuencia, sobre todo esta segunda. Tómenlo en cuenta para más adelante. ¿Qué dice acá? En la figura, el triángulo ABC es, otra vez, un terreno en la cual se quiere instalar un circo, dice, con la base circular inscrito en el triángulo ABC. O sea, lo que se quiere lograr más o menos es tener un triángulo y dentro de ella dibujar una circunferencia. La circunferencia inscrita. Ya. Luego dice que esto es un rombo y eso también. La distancia de I a AC es 34. La distancia de I a AC, o sea, esta perpendicular, mide 34. Ahí la longitud del radio de la base del circo. Recuerde esto, mira. Este es el centro de la circunferencia. Si usted une este punto con ella, este es el radio y acá el ángulo mide 90. ¡Qué coincidencia! Y mira, este es el incentro y este es el radio, lo que se está buscando. Y qué coincidencia, porque justo aquí, esta perpendicular mide 34. Y más coincidencia, eso está en la clave. ¿Qué se está queriendo decir el problema? Que este punto I debería ser
el incentro del triángulo ABC, cosa que ese punto sea el radio de esta circunferencia. ¿Ya? Entonces, veamos cómo se unen las ideas por acá. Dices, ya que esto es un rombo, si se une este vértice con I, es una diagonal del rombo. Es por eso que estos ángulos deben medir iguales. ¿Qué más? También esto es un rombo. Si unimos C con I, esto biseca a este ángulo. Entonces, si esta línea es una bisectriz y esto también, el punto I en el triángulo ABC, el punto I viene a ser el incentro. ¿Y qué más? Y el segmento I, digamos H, representaría, si es el incentro, representaría ese inradio. ¿Qué quiere decir? Que el radio de la circunferencia o el radio de esa base del circo es 34. ¿Listo? O sea, se debe entender que justo este punto debe ser el centro de una circunferencia inscrita en el triángulo. ¿Ya? Problema 4. Q es circuncentro del triángulo o es centro de la circunferencia y el ángulo QAC, o sea, hablan de este ángulo, mide 15 grados. 15 grados. Cuando me dicen que un punto es circuncentro de un triángulo, ¿cómo lo debo entender? Hay dos maneras. El circuncentro es la intersección de las mediatrices. Recta perpendicular en el punto medio, recta perpendicular en el punto medio. Este punto es el circuncentro, por definición. Pero también es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo. O sea, hay dos maneras de entender al circuncentro. La que más se utiliza es la segunda. Es mucho más útil. Por ejemplo, acá, no lo han dicho, pero como ella es el centro de la circunferencia, entonces este punto es el circuncentro del triángulo ABC. Ya está. Entonces, si usted quiere hallar este ángulo, debe notar que esto mide 2x por ángulo inscrito y esto por ángulo central también mide 2x. Eso es una propiedad en realidad. Cuando usted tiene aquí un ángulo, digamos θ, y este es el circuncentro, este ángulo es el doble de ese ángulo, es 2θ. Siempre va a ser así. O sea, lo que estoy queriendo decir es que si usted une Q con C, aquí se determina un ángulo. ¿Sí? Aquí se determina un ángulo. ¿Ya? Este segmento mide igual con este segmento. Si eso mide 2x, este ángulo debe medir, ¿ya? Porque este ángulo es el doble de él. Hay que escribir eso, ¿ya? Decimos acá, triángulo AOC, Q circuncentro. Entonces, la medida del ángulo AQC es el doble de la medida del ángulo AOC. ¿Qué sería en total? 4x. Está triángulo AQC, triángulo AQC, 15 más 4x más 15 me tiene que dar 180. Hacemos pasar restar, sería 150, la mitad, 75, la mitad de esa mitad, x saldría 37 grados, 30 minutos. Listo. Aquí hay un triángulo ABD. C es el excentro relativo al lado BD. Y ABC es un romboide. Halle la medida del ángulo ADB.
O sea, debería estar dibujando por aquí a un paralelogramo, en otras palabras. Triángulo A, B, D, y el punto C es el excentro. ¿Ya? Hay el ángulo ADB. ¿Cuánto mide este ángulo? Ahora, ¿qué sabemos? Como este es el excentro, por definición, es el punto de intersección de dos bisectrices exteriores y una interior. Dos bisectrices exteriores. Entonces, aquí, esta línea es la bisectriz de este ángulo exterior. Todos miden iguales. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí también, exactamente ocurre lo mismo. Esto es la bisectriz de un ángulo exterior. Estos ángulos miden iguales. ¿Ya? ¿Y qué ocurre? Esto mide X, porque son paralelas. Esto mide X. ¿Ya? Y como estas son paralelas, este ángulo mide X. Y de nuevo, como son paralelas, esto mide X. Y este ángulo que ve acá también mide X. Y nada más. A ver, se dio cuenta, ¿no? Esto es un paralelogramo y para este triángulo, este es el excentro. ¿Qué estoy haciendo? Solo estoy aplicando la definición. Esto es la bisectriz de un ángulo exterior y eso también. Yo quiero hallar esto, pero como son paralelas, ellos miden iguales. Como esta es la bisectriz, esos miden iguales. El mismo argumento por acá, son paralelas, si esto mide X, esto también. De nuevo, son paralelas, esto mide X, esto también. ¿Está? Entonces, en D, X más X más X me tiene que dar 180. ¿Cuánto sale X? 60. Listo. Dice aquí, en la figura, el punto G, este punto, es el baricentro del triángulo ABC. BD mide 6, GD mide 2. Ahí es la suma de las distancias de A y C a esa recta L. Las distancias de A y C hacia esa recta L. Aquí 90, aquí 90. Ahí es la suma. Si esto mide A, si esto mide B, entonces lo que queremos conseguir es cuánto es A más B. ¿Ya? Con eso, ¿con qué contamos, no? Como G es baricentro, es el punto de intersección de las medianas. Entonces yo debería estar pensando en trazar por lo menos una mediana. Y no voy a ser tan disparatado de trazar una mediana que sale de A o la que sale de C. La mediana más adecuada es la que se tiene esta parte, la de B, prolongo. Acá hay un punto, digamos, M, por ser baricentro. Estos miden iguales. ¿Qué más? Además, si esto mide 8, esto mide 4. ¿Está? Entonces decimos aquí, triángulo ABC, G baricentro. Entonces, GM o MG es la mitad de 8. 4. ¿Ya? Luego aquí, digamos, punto P, punto Q, APQC. En este cuadrilátero APQC, DM es una base media. Entonces su tamaño, 6, es la semisuma de A y B. Por lo tanto, esta suma es 12. ¿Está? ¿Qué dice acá? O y Q son centros de discos circulares tangentes en M. Para mantener fija la posición de los discos, se tienen las cuerdas, se
tienden las cuerdas AC y NQ. ¿Cuánto mide el ángulo CNQ? CNQ. ¿Cuánto mide este ángulo? Listo. Hemos visto antes que cuando se tiene un diámetro y una cuerda, se debe trazar la otra cuerda. Es por eso que aquí el ángulo mide 90. Mira, tienes un diámetro, tienes esta cuerda, trazaríamos esta cuerda. ¿Por qué? Porque aquí el ángulo va a medir 90. ¿Eso te dice algo o no te dice nada? 90 grados aquí y 90 grados aquí, ¿qué te dice? Ajá, te estás diciendo que este cuadrilátero es inscriptible. Y como en ese cuadrilátero tú ya tienes una diagonal, trazarías la otra diagonal. ¿Por qué? Claro, porque este ángulo y este otro miden iguales, X. Esto es un radio y esto también es un radio. ¿Qué ocurre? Los radios miden iguales. ¿Cuánto sale X? 45. ¿Eso? Decimos por aquí, MNCO inscriptible. Entonces, la medida del ángulo CMQ es X. ¿Qué más? Triángulo, rectángulo MQC, isósceles, por lo tanto X sería 45. Y listo. En la figura, O es el ortocentro del triángulo ABC. BM igual a MC. BM igual a MC. ¿Ya? ¿Cuánto mide el ángulo EMH? EMH. ¿Cuánto mide este ángulo? Un detalle. Aunque no lo vamos a usar, pero sería bueno que se recuerde esto. Cuando a mí me dicen que este es el ortocentro, si yo tengo esta línea, este es el ortocentro, lo que podría hacer es, como sé que es la intersección de alturas, lo que debo hacer es trazar por lo menos una altura. Entonces, lo mejor que podría hacer es completar esa línea para que se convierta en una altura. Y lo mismo ocurre aquí. No, si es que fuera necesario, buscaría que trazar la altura de este vértice o la de este otro vértice. ¿Ya? En este caso, ¿qué tenemos? Como este es el ortocentro, entonces te están diciendo que aquí el ángulo mide 90. Igual acá. Este es el ortocentro, te están diciendo que esto es una altura. 90. ¿Ya? Pero lo otro que te están diciendo es que aquí hay un triángulo rectángulo y esto es una mediana. ¿Sí? Entonces, esa mediana mide igual que estos dos. Esta es bolita. Acá igual, triángulo, rectángulo y esta es la mediana relativa a la hipotenusa. Esto es bolita. ¿Ya? ¿Qué encuentras acá? Un triángulo isósceles. Estos miden iguales. Igual acá, estos miden iguales. Ahora, no sabemos iguales a qué. Vamos a ver. ¿Qué logramos? Si esto mide beta, esto también. Si esto mide teta, esto también. Entonces, observa el triángulo ABC. Teta más beta más 40 me tiene que dar 180. Teta más beta sería 140. ¿Ya? Mientras que, si usted se concentra en esta figura, vamos a notar, o vamos a poder decir, que la suma de los dos, ¿ya? Por la cometa, que está así más o menos, X más 40 tiene que ser igual a teta más beta.
y esto es igual a 140. Vas a restar y el valor de x sería 100. Esa es la respuesta, 100. Ya, el otro detalle con el ortocentro es, quizás para más adelante, evitar hacer algunos trazos. Mira, te van a decir, este es el ortocentro. Entonces, ¿qué ocurre entre este ángulo y este otro? ¿O qué ocurre entre este ángulo y este otro? ¿Cómo te das cuenta o qué vas a hacer? Como es el ortocentro y como te dije aquí, lo que tendría que hacer es completar esta figura para que se convierta en altura. Y también completar esta línea para que se haga altura. Como estos miden iguales, entonces usted podrá decir que este par de ángulos son iguales. Y acá, si esto es X y esto es Y, podrá decir que la suma de X y Y, viendo esta figura, es 180. ¿Se da cuenta? Las cosas que usted puede conseguir solo usando la definición. Si es ortocentro, completo para que sea una altura, porque el ortocentro es la intersección de alturas. Sigamos. Bien, problema número 9. Dice, hay PB más BS, PB más B, digamos que esto mida A, que esto mida B. Queremos hallar A más B. ¿Ya? ¿Qué más nos dicen? El inradio del triángulo ABC mide 3, o sea, en otras palabras, el radio de esta circunferencia mide 3. QR mide 4. ¿Listo? ¿Cuánto es la suma de A y B? Mira, de 100 problemas donde usted va a observar un triángulo rectángulo y en ella se ve involucrada el radio de esta circunferencia, ya sea porque es dato o porque es incógnita, entonces la mejor manera de aprovechar esto es aplicando el teorema de Poncelet. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Triángulo ABC, teorema de Poncelet. ¿Qué dice el teorema? Hay que buscar los catetos. Aquí dices, si esto mide M, esto también. Si esto mide N, esto también. Entonces, aquí el cateto es A más M y aquí el otro cateto B más N. Entonces, M más A más B más N es igual a la hipotenusa M más 4 más N más el doble de ese radio, que sería 3. Esta M se va con ella, esto se va con ella, y te queda que A más B es igual a 10. Esa es la respuesta, la E. Siguiente. Dice, en la figura, ABCD es un trapecio circunscrito a una circunferencia. MN es la base media. MH igual a HN. MH, a ver acá, MH igual a HN. MT 4 raíz de 3. MT 4 raíz de 3. Hay el perímetro del trapecio ABCD. Perímetro del trapecio ABCD. ¿Qué ocurre? Cuando así a secas nosotros vamos a ver en un problema que hay un cuadrilátero circunscrito a una circunferencia, el teorema más adecuado para esta situación es el teorema de Pitov. Recuerda, el teorema de Pitov, las sumas de los lados opuestos son iguales. Entonces, aquí me dice que MN es la base media, esos miden iguales. Esos también miden iguales. Esta base media es la semisuma de esos dos. ¿Ya? Y el perímetro, lo que nos están pidiendo, es la suma de todos los lados. AB más BC más CD más AD. Es esta suma. ¿Ya? Pero ¿qué sabemos? Mira. 60, 4 raíz de 3. Este cateto mide la mitad. 2 raíz de 3. Esto mide lo que él mide por la raíz de 3. 6. 6. Como MN es base media, entonces BC más AD entre 2 vendría a ser 12. Por lo tanto, la suma de BC y AD sería
24. Ya. Entonces la suma de esos dos, BC y AD, es 24. Solo faltaría ver cuánto es la suma de AB y CD. Justamente para eso decimos, en el cuadrilátero ABCD, aplicamos el teorema de Pitón. ¿Sí? ¿Qué dice, no? La suma de los lados opuestos AB más CD es igual a BC más AD. Y qué suerte, porque esta suma ya sabemos que es 24. Esta 24 se reemplaza aquí, y el perímetro, repito, esta suma es 24, y esta suma también es 24, por lo que usted ve aquí. Entonces, el perímetro vendría a ser 48. En la figura, I es el incentro del triángulo ABC. PC mide 9, AB mide 6, AP mide 2. Entonces, ¿cuánto es el valor de BC? ¿Cuánto es el lado BC? ¿Cuánto mide el lado BC? ¿Ya? Como es el incentro, es la intersección de las bisectrices interiores. Si usted une I con C, esto es una bisectriz. B con I, esto de acá también es una bisectriz. E igual, si usted une A con I, esto es una bisectriz. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Queremos hallar esto. Por el teorema de la bisectriz, si usted tiene esta perpendicular al trazar la otra, punto Q, digamos, esto mide igual con él, pero esto si mide 9, esto también mide 9. Igual acá, usted traza esta perpendicular, estos miden iguales, pero si esto mide 2, esto también. Ahora esta parte va a medir 4, ¿ya? Digamos que este punto sea punto L. E igual, bisectriz, 4, esto mide 4. ¿Cuánto mide BC entonces? 13. Recuerda, solo he usado la definición. Si es el incentro, esta línea y esta otra son bisectrices interiores. Por el teorema de la bisectriz, BQ mide igual con BL, eso mide 4. QC mide igual con PC y esto mide 9. Por lo tanto, BC 13. Ya está. Ya. Es un poco tedioso el problema, pero con paciencia, mira. Mencionan que para el triángulo PQR, ¿ya? El punto I, que está aquí, este punto I, es el incentro. El punto O es el ortocentro. El punto C es el centro de esta circunferencia, lo cual, en otras palabras, quiere decir que es el circuncentro. Igual, este punto I nos dice por acá, ¿no? Que es el centro de esta circunferencia, lo que equivale a decir que este es el incentro del triángulo PQR. Ahora, con estos detalles, recuerda, si en un triángulo este es el circuncentro, entonces este ángulo mide el doble de alfa, 2 alfa. 3 alfa, circuncentro. ¿Sí? Esto mide 3 alfa, esto mide la mitad, 3 medios de alfa. ¿Qué más? Si a ti te dicen en un problema que este punto es el ortocentro, entonces este ángulo y este otro, como ya lo hemos visto antes, la suma de ellos nos tiene que dar 180. Vamos a escribir eso, ¿ya? C circuncentro, ya. C circuncentro. Entonces, la medida del ángulo PRQ
es igual a 3 medios de alfa. O es el ortocentro. Entonces, 5 alfa más 3 medios de alfa me tiene que dar 180. De acá simplificas, 13 alfa te va a salir 360. Ahora, ¿qué más piden, no? Piden que hallemos x, que viene a ser 13 veces 13 sobre 16 la medida del ángulo P y Q. P y Q. Que sea teta, por decir. ¿Ya? 13 sobre 16. Teta es igual a 90 grados, como es el incentro, más la mitad de esto. O sea, más 3/4 de alfa. Usted reemplaza el equivalente que ve por acá. 13 alfa es 360. Alfa es 360 sobre 13. Reemplazas, luego operas, te va a salir 90 grados. No es, digamos, la parte interesante. La parte interesante está aquí. Si es el circuncentro, este es el doble de él. Si es el ortocentro, esto más el 180. Y si es el incentro, este ángulo mide 90 más la mitad de él. ¿Está? 90 más la mitad. Listo. Operamos 90 grados. ¿Qué dice? En la figura, P y Q son puntos de tangencia. ¿Ya? RD mide 3. Esto mide 3. DS mide 4. AB, esto mide 8. Entonces, ¿cuánto mide BC? ¿Ya? ¿Cuánto mide esa línea? Parece un problema un poco complicado, sin ideas, pero un poco de paciencia. Acomodamos los datos a la teoría y se va a dar cuenta que va a pasar. Por ejemplo, 90 grados aquí y 90 grados aquí, cuadrilátero inscriptible. Si esto mide beta, esto también. Ahora, como P y Q son puntos de tangencia, esto también mide beta. Y una vez más, como aquí también el ángulo mide 90, y esto también mide 90, ¿ya? Inscriptible. Este ángulo mide igual con él. ¿Listo? ¿Qué observas? Aquí está apareciendo una bisectriz. ¿Y qué ganamos, no, con eso? Dices, bueno, si es una bisectriz, si yo trazo esta perpendicular mide igual con esta otra perpendicular. Ya, entonces, por el teorema de la bisectriz, esos miden iguales, pero también ocurre esto, mira. Digamos que este punto sea el punto H, que este punto sea el punto, no sé, L, ¿ya? 4, esto mide 4. 3, esto mide 3. Como AB medía 8, ahora esto mide 5. Esto acá también va a medir 5. ¿Cuánto mide X entonces? 9. ¿Listo? Vamos a escribir eso por acá. Aquí hay un punto E. EQCB. EQCB inscriptible. Entonces, la medida del ángulo DBC es igual a la medida del ángulo EQS. Igual a beta. ¿Qué más? APEB también es inscriptible. APEB también es inscriptible. Es por eso que la medida del ángulo ABE es beta. ¿Está? Listo, por el teorema de la bisectriz. Teorema de la bisectriz, H
mide igual con BL, y esto mide cada uno 5. Por lo tanto, X sería 9. Dice en este último problema, tenemos aquí ABC de un cuadrado, cuyo centro es el punto O. P es un punto de la semicircunferencia, que está aquí. El ángulo ABP, o sea, este ángulo, 70 grados. ¿Cuánto mide entonces el ángulo AOP? ¿Cuánto mide este ángulo? AOP. ¿Ya? Ahora, otro detalle es que dice P es un punto de esa semicircunferencia, cuyo diámetro es DQ. ¿Ya? Habíamos visto antes que cuando yo tengo una semi con una cuerda, lo que debo hacer es trazar la otra cuerda. ¿Por qué? Porque aquí el ángulo va a medir 90. ¿Qué es lo mismo decir? Eso mide 90. ¿Ya? Ahora otro detalle. Como es centro, estos miden iguales. También igual con él. Ahora, concéntrese en el triángulo BPD. ¿Qué es lo que puede decir allí? Triángulo BPD. ¿Qué es lo que puede decir? ¿Cómo se llama PO? ¿Cuál es el nombre de PO? A ver, es una mediana. Entonces, esa mediana mide igual con estos dos, con OB y con OD. O sea, lo de acá también es bolitas. Eso cambia un poco las cosas, ¿no? ¿Por qué? Para el triángulo ABP, en el triángulo ABP, acá hay un punto que está a igual distancia de los vértices. Es un punto que equidista de los vértices del triángulo. O sea, ese punto O se llama circuncentro. Como es el circuncentro, entonces la medida de este ángulo es el doble de ello. X sería igual a 140. Listo, esto sería el último problema de esta semana. Semana 7 del aula virtual del ciclo 2017-2. Sería todo por en esta ocasión. Sería hasta la próxima, nos vemos.